Wanda. Hoy vamos a hablar del punto G. ¡Oh! El famoso punto G. Bueno, ¿y sabéis por qué se llama punto G? Pues en honor de su descubridor, el Dr. Grafenberg, quien lo encontró de forma fortuita en 1940 mientras estudiaba la uretra femenina. Que manda narices que tenga el nombre de un señor, pero bueno, en fin. La verdad es que al señor Grafenberg le debemos bastante, ya que en los años 50 se dio cuenta de que efectivamente había un área erótica de 1 o 2 centímetros en el interior de la vagina que inducía orgasmos por estimulación mecánica directa. Pero hay que decir que al pobre Grafenberg no se le hizo mucho caso. Su hipótesis no fue considerada relevante y parece que nadie más se interesó, a nivel científico claro está, por la existencia de esta zona. No es hasta 1982 cuando alguien vuelve a interesarse por el tema. En concreto, la sexóloga Beverly Whipple, junto a su colaborador John Perry, publica tras varios estudios el libro El punto G y otros descubrimientos sobre la sexualidad humana. Libro que, por cierto, ha vendido más de 1 millón de copias y nosotras no tenemos. Lo necesitamos. En el que se proporcionan por primera vez pruebas clínicas sobre la existencia de esta zona altamente erógena de la mujer y, más importante aún, su localización. Gracias a los estudios de Whipple y Perry, la ciencia occidental comenzó a investigar qué era lo que había en esa parte frontal de la vagina supuestamente más erógena. Y hacemos hincapié en qué es la ciencia occidental porque en la oriental ya hacía siglos que nos llevaban ventaja en ese sentido, puesto que llevaban siglos hablando de zonas más sensibles en el interior de los genitales femeninos y de las posturas que favorecían su estimulación. Y prueba de ello son las ancestrales prácticas sexuales taoístas en las que se detalla de manera muy concreta cómo hacer llegar a la mujer al orgasmo. El caso es que los investigadores primero hicieron análisis para ver si encontraban algo en concreto en esa zona, una especie de órgano o estructura interna específica que pudiera ser el punto G, pero no descubrieron nada. Esto nos lleva a pensar que la dificultad de hallar el famoso punto G puede partir de considerar que se trata de una especie de botón, de protuberancia interna, y la ciencia lo desmiente. Posteriormente, con otros estudios, analizaron una hipótesis algo más lógica. Quizás pensaron que este área vaginal era más sensible al contener más terminaciones nerviosas, pero tampoco hubo suerte. Más tarde, algunos autores sugirieron que quizás la protagonista del placer eran las glándulas de Skene, unas glándulas situadas cerca de la uretra. Esta hipótesis también fue descartada, porque dichas glándulas no tenían suficientes receptores sensitivos. Y aquí, con las glándulas de Skene, surge otro tema, que es del famoso squirting, o para que todos lo entiendan, la eyaculación femenina. Un tema que tocaremos en otro de nuestros vídeos, pero que ya adelantamos que, por una parte, tiene que ver con estas glándulas de Skene y por otro, que esta eyaculación no está siempre relacionada con el orgasmo. En definitiva, la ciencia fracasó una y otra vez al buscar el famoso punto G, por lo que muchos de ellos comenzaron a declarar que era un mito de la ginecología moderna. Sin embargo, Beverly Whipple reconoce que, como ya apuntábamos antes, quizás el problema radicaba en el nombre del punto, que nos hace pensar en una especie de botón mágico, cuando al parecer no se trata de una unidad anatómica independiente, sino de simplemente un área de la pared vaginal con más sensibilidad que el resto, y Whipple sabía que esto era incontestable, por mucho que los investigadores y los señoros no supieran identificarla, puesto que la experiencia de cientos de mujeres lo avalaban. Afortunadamente, no todos los investigadores se dieron por vencidos, y en 2009 la francesa Odile Voison publica una nueva hipótesis que da en el centro de la diana. El punto G no es más que una zona de la vagina desde donde contactar indirectamente con el clítoris interno. ¡Aplausos para ella! ¡Vamos! En realidad, su teoría tiene bastante sentido. Si nuestro centro de placer es el clítoris, ¿por qué a nadie se le había ocurrido pensar en que el punto G podía estar relacionado con nuestro más preciado tesoro? Quizás porque el clítoris es otro gran desconocido de la ciencia y de gran parte de la población, sobre todo masculina. ¿Y por qué decimos que desconocido? Pues porque hasta 1998, sí, no supimos exactamente cómo era el clítoris. Fue la doctora O'Connell quien a través del ultrasonido de alta resolución pudo estudiarlo debidamente. ¿Y sabéis qué descubrió? Que lo que conocíamos como clítoris no era más que el glande, la cabeza visible de un órgano que mide alrededor de 10 centímetros de media y que en el interior de ese glande se divide en 2 piernas que se extienden alrededor de las paredes vaginales. Es decir, casi 3/4 partes de este tesoro están escondidas en el interior de la vagina y por ello se cree que algunas mujeres pueden experimentar los mal llamados orgasmos vaginales, que se producen por la estimulación de la parte interna del clítoris. Lo sentimos, Freud, aparte de machista, no tenías ni idea de lo que decías. Y atención,
Porque por si no lo sabíais, el clítoris es el órgano con más terminaciones nerviosas que existe. Tiene ni más ni menos que 8.000, 4.000 más que el pene, para que nos hagamos una idea. El caso es que mediante detallados sonogramas, Odile Boisson demostró que cuando el clítoris está erecto, sus partes internas quedan muy cerca de la vagina, y el contacto directo con esta parte interna del clítoris es lo que produce placer e induce al orgasmo. La teoría de Boisson es la más aceptada hasta la fecha, y algunos la han interpretado asegurando que en realidad todos los orgasmos femeninos son clitorianos, ya sea por estimulación externa directa o interna a través del punto G. Nosotras creemos que tiene bastante lógica, aunque también es cierto que hay mujeres que pueden experimentar orgasmos únicamente mediante la estimulación de otras zonas erógenas, como los pechos. Pero lo que está clarísimo es que nuestro centro de placer es el clítoris. Entonces, ¿punto G o punto C?